Hola, vamos a ver este vídeo que nos va a permitir introducirnos en el tema de probabilidad. A ver si esto lo tenéis en los apuntes, pero a ver si es en formato vídeo. También os entra mejor las explicaciones. Bueno, empezamos a definir lo que se entiende por fenómenos determinísticos y fenómenos aleatorios. Deciros que en la naturaleza hay dos tipos de fenómenos, que son estos. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, pues los fenómenos determinísticos se caracterizan por lo siguiente, que en igualdad de condiciones el resultado es siempre el mismo y este resultado puede predecirse mediante fórmulas matemáticas. Un ejemplo de este fenómeno, pues la caída libre de un objeto. Si dejamos un objeto en caída libre, aquí tenemos un objeto, independientemente de la masa que tenga, en un entorno de gravedad 9,8, que es la G de la Tierra, lo tenemos a una altura h y lo dejamos caer. Sabemos que la velocidad con la que llega al suelo siempre va a ser la misma y va a venir determinada por la fórmula raíz cuadrada de 2GH. Este es un típico ejemplo de fenómeno determinístico. Otro podría ser que si tenemos un móvil que va a una velocidad de 30 km por hora, quiere decir que al cabo de una hora siempre va a acabar recorriendo un espacio de 30 kilómetros. Entonces, los fenómenos determinísticos pues son objeto de estudio de la física, la química, en fin, ciencias de este tipo, experimentales de este tipo. Y luego tenemos otro tipo de fenómenos aleatorios que son los que nos ocupan a nosotros, que son los que vamos a estudiar, que son los fenómenos aleatorios, que a diferencia de los determinísticos le ocurre que el resultado no se puede predecir, es decir, no vamos a saber el resultado final del experimento, aunque podamos hacerlo en las mismas condiciones. ¿Por qué? Pues porque depende de una variable fundamental que es el azar. Podemos definir, por tanto, el fenómeno aleatorio como aquel que en igualdad de condiciones su resultado no puede predecirse, es decir, depende de la aleatoriedad o el azar. Ejemplos, infinidad de ellos, pues los más típicos y los más básicos son lanzar un dado, lanzar una moneda, elegir una carta de un montón de ellas, etcétera, ¿no? Hay un montón de fenómenos aleatorios que son los que precisamente vamos a estudiar a partir de este momento. Bien, continuamos. Vamos a ver lo que se entiende por sucesos elementales. Este concepto es fundamental para entender toda la teoría de sucesos, el álgebra de sucesos. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Para definir suceso elemental vamos a partir de lo siguiente. Vamos a lanzar una moneda. Sabemos que al lanzar una moneda tenemos dos posibilidades, es decir, tenemos dos posibles soluciones al experimento, que sería que me salga cara o que me salga cruz. Estos resultados directos del experimento es a lo que le llamamos sucesos elementales. En el caso de lanzar una moneda, por tanto, los sucesos elementales serían dos, y que serían, aquí los tenemos, expresados en forma de conjunto, cara y cruz. El conjunto de sucesos elementales de un experimento aleatorio, como es este, se denomina espacio muestral. Es un concepto muy importante. El espacio muestral es el conjunto de los sucesos elementales del experimento. E insisto, el experimento aleatorio son los resultados directos del experimento aleatorio. Vamos a ver otro ejemplo. Lanzar un dado. Al lanzar un dado, ¿cuáles son los resultados directos del experimento? No sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos qué me va a salir en el dado, pero sí sabemos los posibles resultados. Los posibles resultados sabemos que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. No sabemos cuál de ellos, pero sí esos son los posibles. Bien, pues los posibles resultados directos, insisto, son 6. Y por tanto su espacio muestral vendría dado por estos elementos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, representando el valor del dado correspondiente. Este sería su espacio muestral. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Lanzar dos monedas. Aquí ya cambia el espacio muestral. ¿Por qué? Porque si yo lanzo dos monedas, el resultado directo del experimento ahora son dos valores de la moneda, son cara o cruz, cruz cara, cara cara, cara cruz. Cruz cruz, me dejé. Bueno, lo dije un poco a voleo.
son estos, aquí los tengo. La primera sería la moneda de la izquierda y en la columna de la derecha tendríamos el resultado de la segunda moneda. Sería cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Serían 4. Es decir, que si yo lo represento en forma de conjunto, como aquí, sería que el espacio muestral viene determinado por 4 pares. Es decir, cada suceso elemental ahora es un par, porque el resultado directo del lanzamiento de dos monedas es un par de dos objetos, es decir, de los resultados de las dos monedas. Si en general, si yo lanzo n monedas, el número de sucesos elementales sería 2 elevado a n. Es decir, si yo ahora lanzara 3 monedas, el espacio muestral vendría determinado por ternas, ya no serían pares, serían ternas, cara, 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 cruz, etcétera. Hasta el último sería cruz, cruz, cruz. Bueno, pues eso serían 2 elevado a 3, serían 8 casos, serían 8 sucesos elementales. Si lanzo 4 monedas tendría 16, si lanzo 5, 32, etcétera. Vamos a ver con los dados. Por ejemplo, si yo lanzo 2 dados, ¿qué ocurre? Si lanzo 2 dados, ¿cuáles son los resultados posibles de este experimento? Pues aquí los tengo. A ver, porque fijaros que también son pares. Si yo lanzo 2 dados, me pueden salir los dos unos, me puede salir el primer dado un 1 y el segundo un 2. Fijaros que el suceso 1-2 es distinto del suceso 2-1, porque los dados son objetos diferentes y lo que expresamos en la primera componente del par indica el resultado del dado amarillo y lo que expresamos en la segunda indica el resultado del dado rojo. Por tanto, no es lo mismo que me salga el 1 en el amarillo y el 2 en el rojo que el 2 en el amarillo y el 1 en el rojo. Son casos diferentes, ¿eh? Bueno, aquí veréis entonces que el número de casos al lanzar 2 dados son 36. Sería, aquí aparece una E, bueno, sería omega, sería el espacio muestral, serían pares y el número de pares totales serían 36. Si lanzara en vez de 2 dados, lanzara n dados, ¿cuántos sucesos elementales tendría? Pues tendría tantos como 6 elevado a n. Fijaros que si lanzamos 3 dados, cada suceso elemental también sería ahora serían ternas, y ya tendríamos, 6 al cubo, serían 216. 216 sucesos elementales, solamente elementales. Estamos hablando de sucesos elementales. Bien, pasamos a otra cosa. Vamos a ver lo que entendemos por suceso. Bueno, antes del suceso vamos a representar los espacios muestrales, las formas de representar un espacio muestral. Esto es importante, ¿eh? Cuando tenemos un experimento aleatorio, quedamos entonces que el conjunto de sucesos elementales determinaban el espacio muestral. Se representa por extensión cuando se indica de esta forma, cuando se indica el espacio muestral como un conjunto entre llaves y los sucesos elementales indicados, pues, de forma simbólica o como queráis expresarlo. Entonces aquí sería lanzar 2 monedas, este sería la representación por extensión. Otro tipo de representación es mediante diagramas de Venn, que también son muy utilizados. Vamos a utilizarlos también, y el diagrama de Venn es simplemente un círculo, esto es un diagrama que representa el espacio muestral y dentro los elementos del espacio muestral en forma de individualizados y como en forma de conjunto. Esto es una representación gráfica de un conjunto que se llama representación por diagramas, y aquí tendríamos los 4 elementos que componen el espacio muestral. Otra representación es mediante tabla. La tabla, aquí lo tenemos, tampoco tiene mucho que explicar, es una tabla de doble entrada. Hay algunos espacios muestrales, no todos se prestan a ser representados por tabla, pero en este caso sí, porque podríamos poner cara y cruz por un lado y cara y cruz para la segunda moneda, y aquí tendríamos los cuatro elementos del espacio muestral. Insisto, los más genéricos, los espacios muestrales, la forma de representarlo más genérica son o bien el diagrama o bien la representación por extensión. Por tabla también lo vamos a utilizar mucho, pero no en todos los casos se puede utilizar la tabla. Y luego tenemos el árbol, que ya lo vimos en el ejemplo del lanzamiento de 2 monedas anteriormente. Y aquí lo que indica es lanzo la primera moneda, me sale cara. Si la primera moneda me sale cara, la segunda, ¿qué me puede salir? Bueno, la segunda puede salir o cara o cruz. Y si la primera es cruz, la segunda me sale o cara o cruz. Y aquí tendríamos los 4 sucesos elementales representados mediante un diagrama de árbol.
Lo siguiente es el concepto de suceso. Esto ya es muy importante porque vamos a ampliar el concepto de sucesos elementales que hemos visto. Lo vamos a ampliar al concepto más general de suceso. ¿Qué diferencia hay entre un suceso elemental y un suceso? Bueno, pues lo que es en principio evidente es que un suceso elemental va a ser un suceso. Siempre. Ahora, un suceso no tiene por qué ser un suceso elemental. Por ejemplo, yo lanzo un dado y aquí tengo los 6 sucesos elementales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Bueno, pues vamos a definir suceso como cualquier subconjunto del espacio muestral. ¿Qué es un subconjunto? Un subconjunto es un conjunto tomado del conjunto dado. Es decir, que si yo cojo este elemento, el primer elemento, sería un subconjunto. Y por sí solo sabemos que es un suceso elemental. Por tanto, todo suceso elemental es un suceso por la propia definición de suceso. Pero si cojo el 3 y el 5, los dos, si cojo los dos, ya sería un subconjunto formado por dos elementos, por dos sucesos elementales. Eso se llama suceso. Y no es un suceso elemental porque no es un resultado directo del experimento. Es decir, el resultado directo del experimento sería o el 5 o el 3, pero nunca los dos a la vez, no el 3 y el 5 conjuntamente. Por tanto, eso es un suceso. Así que, suceso, aquí tenemos un suceso, por ejemplo, cogemos el lanzamiento de un dado, sería este suceso que le podemos llamar A. ¿Y por qué se define este suceso? ¿Por quién está formado? Está formado por sucesos elementales, porque es un subconjunto del espacio muestral. ¿Por qué en sucesos elementales está formado? Pues por el 2, por el 4 y por el 6. Y se representa de esta manera. Un suceso lo vamos a representar por una letra mayúscula. Este suceso, ¿cómo se podría expresar de otra manera? De forma, digamos, textual. Pues que al lanzar un dado, el resultado sea par, sea un número par. Ese sería ese suceso. Y fijaros que no es un suceso elemental, porque está formado por 3 elementales. Otro ejemplo, el 2, el 3 y el 5. El 2 y el 3 y el 5 sería el suceso B. Aquí lo tengo, que no es un suceso elemental tampoco, porque está formado por 3 elementales. ¿Y qué suceso sería? Se podría definir como pues que al lanzar un dado el resultado sea un número primo. Dentro del 1, 2, 3, 4, 5, 6 los números primos son el 2, el 3 y el 5. Y los pares son el 2, el 4 y el 6. Entonces es importante el concepto de suceso. Veamos otro ejemplo para entender el concepto de suceso bien. Lanzamos 2 monedas. Si lanzamos 2 monedas, tenemos que el espacio muestral es cara o cruz. Bien, antes de seguir con el concepto de sucesos, vamos a definir 2 sucesos muy particulares, que son, bueno, ahí dejamos esto para más adelante, lanzamos un dado, y esto ya lo sabíamos, el espacio muestral, y vamos a definir lo que decía el suceso imposible. ¿Qué es el suceso imposible? Bien, esto, aunque parezca una chorrada, es muy importante, porque el suceso imposible es aquel que nunca se verifica. Dado un experimento aleatorio, aquel que nunca se verifica. Por ejemplo, en el experimento aleatorio, lanzar 2 monedas, un suceso imposible sería que me caiga de canto. Nosotros siempre vamos a considerar que una moneda te quede de canto al lanzarla como un suceso imposible. Si yo lanzo un dado, ¿cuál sería un suceso imposible? Pues que al lanzar un dado me salga el 8. Pues es un suceso imposible porque sabemos que al lanzar un dado solo me puede salir un número del 1 al 6. Bien, y el otro suceso particular es el suceso seguro, que es todo lo contrario del suceso imposible. El suceso seguro, como dice su propia definición o su propia expresión, es aquel que siempre se va a verificar en cualquier caso. Entonces, ¿cuál sería el suceso seguro en el experimento de lanzar 2 monedas? Pues si yo digo, al lanzar 2 monedas, que el suceso que sea que salga cara o cruz. Si yo digo que salga cara o cruz, siempre me va a salir o una o la otra, por lo tanto eso es un suceso seguro. En el lanzamiento de un dado, si yo digo que al lanzar un dado me salga un número entre el 0 y el 9, pues evidentemente es un suceso seguro, porque todo número que me va a salir al lanzar un dado está comprendido entre 0 y 9, por ejemplo. Bien, pues el suceso imposible y el suceso seguro van a jugar un papel muy importante en el
grupo o en el conjunto de sucesos en general. Bueno, volvemos entonces al experimento lanzar dos monedas. Si yo lanzo dos monedas, aquí sería el espacio muestral de lanzar una moneda. ¿Cuál sería el conjunto? Aquí hay un error. El experimento aleatorio con el que voy a ejemplarizar no es el lanzar dos monedas, es lanzar una, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el conjunto de sucesos? Pues en principio yo tengo dos elementales que son cara y cruz. Cara y cruz van a estar en el conjunto de sucesos. El suceso imposible lo tengo que añadir y el suceso seguro, que es el propio espacio muestral, también. ¿Y cuáles son los demás? Pues los demás son estos. Bueno, en este caso no hay más. Son los únicos que tengo, son estos, son los cuatro. Son los de un solo elemento, cara por un lado, cruz por el otro, que son los dos elementales. Los sucesos con dos elementos, o subconjuntos con dos elementos, cara, cruz, que es el suceso seguro, que puedo poner también aquí omega en vez de cara, cruz, y el suceso imposible. Entonces resulta que tengo cuatro. Aquí están cuatro sucesos en el experimento. Si yo lanzo un dado, ¿cuántos sucesos voy a tener? Aquí ya voy a tener muchos más. Porque al ser el espacio muestral estar formado por 6, tengo bueno, antes no lo dije, pero aquí os lo digo ahora, el conjunto de sucesos se representa por P de omega. Esta P representa partes de omega, es decir, cojo omega y hago partes de omega, calculo los subconjuntos, los de ningún elemento, los de un elemento, los de dos, aquí lo mismo. Ahora omega está formado, aquí lo tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cojo primero el suceso imposible, que es el que no tiene ningún elemento. Luego voy cogiendo los de aquí hay un error, aquí no es cara cruz, no tiene nada que ver con los dados. Aquí sería 1, 2 y aquí dentro tendríamos que poner el 3. Ahora, es decir, los subconjuntos de un elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los sucesos elementales. Luego con dos elementos, sería el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 1, 5, el 1, 6, el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, etc. Luego con 3, el 1, 2, 3, el 1, 2, 4, el 1, 2, 5, etc. Luego con 4 y así hasta el final, que sería los 6, el de 6 que sería el propio omega, que sería el suceso seguro. ¿Cuántos hay en total? Pues va a haber como 128 sucesos. ¿Cuál es la fórmula que me determina el número de sucesos a partir del número de elementales? Pues es esta. Si tengo n sucesos elementales, al final el número de sucesos totales es 2 elevado a n. Bien, es importante que entendamos la diferencia entre suceso elemental y suceso. Aquí tenemos los sucesos elementales del experimento aleatorio, que son los resultados directos, insisto, resultados directos del experimento, y aquí cualquier suceso del experimento. Por ejemplo, yo lanzo un dado y el suceso que el dado sea múltiplo de 3. Pues si es múltiplo de 3, tiene que ser el 3 o el 6. Pues sería el suceso formado por los dos, 3, 6. Ese sería un suceso, no sería elemental. Si yo lanzo un dado que la suma de los dos, si yo lanzo un dado que el cuadrado, lo que sé, ¿qué se os ocurre? Pues que sea par el dado, que salga un número par, pues ya lo vimos antes como ejemplo, sería el 2, el 4 y el 6, ¿no? Que sería un subconjunto del espacio muestral y por tanto sería un suceso de esos 128 que aparecen aquí. Bien, ese es el concepto de suceso y el concepto de suceso elemental que tiene que quedar suficientemente claro. Repito que todo esto lo tenéis en los apuntes y ahí lo podéis estudiar también con tranquilidad. Y cualquier duda me la mandáis por correo electrónico. Seguimos. Bueno, aquí os dejo unos ejercicios para que hagáis. Ahora detenéis el vídeo. Ahora detenéis el vídeo. Hacéis este ejercicio que dice que tengo una urna con 3 bolas verdes y 2 bolas rojas. Y el experimento consiste en extraer una bola de la urna y anotar el color. Ese sería el primer experimento. El segundo, se extrae una bola, se mira el color, se devuelve a la urna y se extrae una segunda bola. Y el tercer experimento es, se extrae una bola, se mira el color, se deja fuera de la urna esa bola
y a continuación se extrae una segunda bola. Es decir, que la diferencia entre el segundo y el tercero es que en ambos se extraen dos bolas, pero en el caso del segundo ejercicio, la primera bola que se extrajo se vuelve a reintegrar, mientras que en el caso tercero no se vuelve a reintegrar. Esa es la diferencia. Bueno, y lo que se pide en este ejercicio es indicar por extensión y por árbol los espacios muestrales de los tres experimentos aleatorios, indicando cuántos sucesos tiene el experimento. Y el apartado B, citar ejemplos de sucesos que no sean elementales en el caso 2. Bueno, ahí ya indico que detén el vídeo y realiza el ejercicio y continúa para ver la solución. Yo ya continúo y las soluciones aquí las tengo. Tenemos la urna y el primer experimento consistía en extraer una bola y anotar el color. ¿Y cuál es el espacio muestral, ¿no? Pues está claro, el espacio muestral, si yo aquí el resultado directo del experimento, si yo saco una bola, o puede ser roja, sería R, el suceso bola roja, o sea, lo represento por R, y suceso bola verde, y no tengo más resultados directos del experimento. Esto al ser una bola es muy sencillo, no tiene nada más. Como tiene dos sucesos elementales, ¿cuántos sucesos en general va a tener? Pues va a tener 2 elevado a 2, va a tener 4 sucesos general. ¿Cuáles son esos 4 sucesos? Pues aquí los tengo. Ahora lo estoy haciendo por árbol, el espacio muestral por árbol tampoco tiene nada, saco la primera bola puede ser roja o puede ser verde. Este sería un diagrama de árbol. Y aquí tengo... bueno, el conjunto de sucesos no lo he escrito aquí, pero el conjunto de sucesos creo que lo escribo al final. Bien, lo dejo para el final. Segundo experimento. El segundo experimento consistía en extraer una bola, devolverla, creo que era mirar el color y extraer una segunda bola. Devolviéndola, ¿no? Sí, creo que era... Bueno, lo miramos, no hay problema. A ver, miramos. El segundo experimento era extraer una bola, se mira el color y se devuelve a la urna. Vale. Si se devuelve a la urna... Vamos allá. Bien. La primera es roja. La devuelvo a la urna. La segunda puede ser roja. Si la primera es roja, la segunda puede ser verde. Y si la primera es verde, la segunda puede ser roja o la segunda puede ser verde. Entonces estos serían los sucesos elementales. Por eso el espacio muestral aquí está formado por pares, porque son dos bolas las que estoy extrayendo en el experimento. Si lo represento por árbol, sería este diagrama. Sería la primera es roja. Si la primera es roja, la segunda puede ser o roja o verde. Y si la primera es verde, la segunda puede ser o roja o verde. Este sería por diagrama. Y el tercer caso es, bueno, aquí consta de 16 sucesos, porque sucesos elementales son 4, son 2 elevado a 4, 16 sucesos. Ahora pongo los ejemplos, ¿no? Pongo el ejemplo de que sean del mismo color, por ejemplo, si las dos bolas son del mismo color, en el ejercicio 2, tenemos que el suceso es este. Las dos rojas o las dos verdes, y este no es un suceso elemental, es un ejemplo de suceso que no es elemental. Bueno, vamos a definir entonces, ahora seguimos con la parte teórica, lo que se entiende por sucesos compatibles. Se dice que los sucesos son compatibles, aquellos que pueden producirse al mismo tiempo, es decir, que hay compatibilidad entre ellos, ¿no? Por ejemplo... Bueno, y sucesos incompatibles los que no se pueden producir o realizar al mismo tiempo. Y ponemos el ejemplo seguimos con el ejemplo de un dado. Si yo lanzo un dado, llamo a salir par, aquí tengo el suceso formado por el 2, 4 y 6, y el B ser primo, que sería el formado por el 2, 3, 5. ¿Son sucesos compatibles A y B? ¿Se pueden producir al mismo tiempo? Pues la respuesta es sí. Porque si sale el 2, si yo a lanzar un dado me sale el 2, el resultado es par y también es primo, por tanto son compatibles. Y si cojo el suceso ser impar, ¿qué pasa con A y con C, por ejemplo? Son compatibles. Es decir, si me sale par, ¿me puede salir también al mismo tiempo impar? No, por tanto son incompatibles. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la definición de sucesos compatibles. Y ahora vamos a ver, hay infinidad de ejemplos de sucesos compatibles e incompatibles,
como os podéis imaginar, podemos seguir poniendo más. Yo que sé, por ejemplo, si al extraer una carta de una baraja que me salga rey y caballo, eso es incompatible, o me sale una cosa o me sale la otra. Si yo lanzo una moneda que me salga cara y cruz, si yo lanzo una moneda no me pueden salir cara y cruz, me saldrá cara o cruz, pero cara y cruz al mismo tiempo no, por tanto son sucesos incompatibles. ¿De acuerdo? Bien, sucesos independientes. Hay que tener cuidado porque a veces confundís incompatibles con independientes. Son cosas diferentes. Además, la propia palabra incompatible y la palabra independiente pues están muy claras. ¿Qué quiere decir independientes? Pues independientes quiere decir que uno no va a depender del otro, sencillamente. Entonces, en el caso de sucesos, cuando la realización de uno no va a influir o no va a depender en la realización del otro. Pues se me ocurre, por ejemplo, si yo extraigo las extracciones con devolución, por ejemplo. Imaginaros que tengo que extraer dos cartas de una baraja. La primera la miro y la vuelvo a meter en la baraja. El resultado de la segunda carta no va a depender de lo que me haya salido para nada en la primera. Me salga en la primera, el resultado de la segunda no influye. Otra cosa es si no la meto a la primera. Si no meto a la primera se crea una dependencia, porque va a depender de lo que me haya salido la primera, de lo que me salga la segunda. Entonces, sí. A ver, en sucesos dependientes, cuando la realización de uno influye en el otro. Aquí tengo el ejemplo de dos cartas sin devolución. Bueno, se pueden encontrar sucesos dependientes, independientes en la vida, pues cantidad, ¿no? Por ejemplo, para ver la diferencia entre compatibles y incompatibles y independientes, pues yo qué sé. Por ejemplo, el suceso ser mujer y tener la carrera de matemáticas, por ejemplo. ¿Son sucesos incompatibles? Pues no, porque se pueden producir a la vez. Se puede ser mujer y tener la carrera de matemáticas. ¿Y son sucesos independientes? ¿El hecho de ser mujer influye en tener la carrera de matemáticas o el tener la carrera de matemáticas influye en el hecho de ser mujer? Evidentemente no, entonces son sucesos independientes. Esa es la diferencia, Entonces tenéis que tener bien claro cuando estamos hablando de sucesos compatibles o incompatibles y sucesos dependientes e independientes. La incompatibilidad es muy fácil de ver en sucesos, porque el ver que dos sucesos no se pueden producir al mismo tiempo es sencillo. La dependencia a veces es complicado. Normalmente me suelen decir, dado los sucesos A y B que son independientes, o demostrar que son independientes. Bueno, pero la dependencia de forma intuitiva no os fiéis nunca de ella. Cuando es muy evidente sí, pero no siempre es tan evidente como el caso de los compatibles e incompatibles. Bien, seguimos. Vamos ahora entonces con el álgebra de sucesos. Los sucesos, ya hemos visto entonces cómo se crean y cómo son. Los sucesos se puede trabajar con ellos mediante operaciones, se pueden operar. Estas operaciones siguen la misma álgebra de conjuntos. Partimos de lo de siempre, partimos del experimento. Siempre hay que partir de un experimento aleatorio, porque los sucesos se generan a partir de ahí. Entonces tenemos un experimento aleatorio. Este experimento aleatorio me genera un espacio muestral, que es el conjunto de los sucesos elementales. Y a partir del espacio muestral tenemos los sucesos. Recordar que si teníamos n sucesos elementales, el número total de sucesos es 2 elevado a n. Entonces el conjunto de sucesos siempre va a ser mucho más numeroso que en general que el espacio muestral. Y nosotros vamos a trabajar con este conjunto ahora. Los sucesos van a ser elementos de este conjunto y los vamos a representar con letras mayúsculas, A, B, C, etc. Recordar que hay dos muy particulares, que son el suceso imposible, que se representaba mediante el símbolo del vacío, y el suceso seguro, que es el propio espacio muestral, que es el propio omega. Y aquí el experimento aleatorio típico es el de vuelve a aparecer aquí el de las monedas, donde el espacio muestral son 2, cara y cruz, y donde el conjunto de sucesos son los 4 que tengo aquí. Y este es el del dado, sigue manteniéndose el error, aquí sería 1, 2, 3, perdonar este error, hice un copia-pega y se me quedó ahí, no me fijé, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es el del dado, ¿no? Son los dos conjuntos de sucesos con los que hemos estado más o menos trabajando y poniendo los ejemplos.
Bueno, pues entonces, dado en general, ahora voy a hablar en general, dados dos sucesos cualesquiera, A y B, los voy a representar en diagramas de Venn de esta forma. Aquí tengo el cuadrado, representaría el conjunto, representaría el espacio muestral, todo el espacio muestral. Es decir, aquí dentro estarían todos los elementos que constituyen el espacio muestral. En el ejemplo de la moneda habría 4 elementos aquí dentro. En el ejemplo del dado tendríamos 36, aquí habría 36 elementos por aquí dispersos. Y dentro de este espacio muestral yo voy a coger dos sucesos. Como los sucesos son subconjuntos del espacio muestral, los voy a representar en diagramas así. Uno le voy a llamar A y otro le voy a llamar B. Y estos dos sucesos se pueden definir las siguientes operaciones. Las operaciones, y esto es muy importante, y entenderlas y estudiarlas. Las operaciones, y además son fáciles, no son nada complicadas. Las operaciones son las siguientes. La primera operación es la unión. Bien, la unión, ya lo dice un poco la propia definición de la palabra unión. O sea, es decir, voy a unir. Es decir, voy a unir los sucesos elementales de A con los sucesos elementales de B. Y todo eso me va a conformar un nuevo suceso, que es la unión. Todo esto que está aquí rayado sería ahora el diagrama del suceso unión. El suceso unión de A con B. No tiene mucho que explicar. Por ejemplo, si A es en el lanzamiento de un dado, si A es salir par y B es salir impar, la unión es todo el espacio muestral, ¿no? Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, otra operación, la intersección. Esto, vuelvo a insistir por tercera vez, está en los apuntes de clase. La intersección es un suceso que se verifica. Bueno, no dije para la unión, voy a volver a la unión, que no lo dije. La unión es el suceso que se verifica cuando se cumple A, B o ambos. Es decir, cuando se cumple A, aquí está rayado todo A, cuando se cumple B, está rayado todo B, o ambos, que sería la zona donde se solapan A con B, que sería esta zona de aquí. Por ejemplo, si A es salir par y B es salir primo, cuando se están dando los dos al mismo tiempo. Cuando sale el 2, entonces el suceso elemental 2 estaría en esta zona de aquí, porque tanto forma parte de B como forma parte de A. Mientras que el 1 y el 3 estarían en esta zona, y el 4 y el 6 estarían en esta zona, porque pertenecen a B exclusivamente. ¿Vale? Entonces, cuando se verifica A, se verifica B, o se verifican ambos, se está verificando la unión. La intersección se verifica, bueno, y se representa con una U. La unión se representa con una U. La intersección se representa con una U invertida, y es el suceso que se verifica cuando se verifican ambos simultáneamente, es decir, cuando se verifica A y B al mismo tiempo. En el ejemplo del par y múltiplo de par, y primo, la intersección estaría formada solamente por el 2, porque es el único elemento que se verifica, el único caso en el que se verifica al mismo tiempo que sea par y que sea primo. Y entonces sería esta zona rayada de aquí, donde se solapan. Eso sería la intersección. Luego tenemos una tercera operación, que es el complementario o el contrario. A veces hay quien le llama contrario y quien le llama complementario. Yo le llamaré una u otra cosa de forma indistinta. A veces se me va la olla una u otra. Bueno, pues dado un suceso A, aquí lo tengo, en blanco, un suceso cualquiera A del espacio muestral. Aquí le llama el espacio muestral, le llama U de universal, porque a veces el espacio muestral también se llama espacio universal. Bueno, yo le seguiré llamando espacio muestral omega, lo representaré por omega, aquí lo representa por U. Bien, dado un suceso A, perdón que saqué esto de aquí. Bien, dado un suceso A, se llama complementario o contrario de A aquel suceso que se verifica cuando no se verifica A. Por tanto, si es todo lo que se verifica cuando no se verifica A, es todo lo que no es A, y todo lo que no es A dentro del espacio muestral es la zona que está rayada. Por eso se llama complementario. Digamos, se llama complementario porque de alguna manera complementa a A para formar todo el espacio muestral. Y se llama contrario porque es todo lo contrario de A. Por ejemplo, el complementario de salir par es salir impar. El complementario de que al lanzar un dado me salga 5, ¿cuál será? Será el suceso formado por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6, es decir, cuando no me sale 5. Es muy fácil si lo entendéis. Si lo entendéis no tiene ninguna dificultad. Pero la cuestión es procurar entender bien la definición y en lo que consiste. Y a partir de ahí es sencillo.
Y luego tenemos una última operación, pero esta última operación es una operación, digamos, que deriva de las otras tres. Las fundamentales son estas tres, ¿eh? Esto se llama diferencia. La diferencia se representa A de sucesos, diferencia de sucesos se representa A menos B, y es el suceso que se verifica cuando se verifica A y no se verifica B, porque le estamos quitando B. Y como podéis pues imaginaros, es todo lo que es A, pero dentro de lo que es hay una zona de B, que es esta. Entonces es quitarle esta zona. Al final, A menos B, fijaros que es el suceso A intersecado con el contrario del suceso B. Por eso que como A menos B se puede poner en términos de intersección y de contrario, es una operación derivada de estas tres. Lo que pasa es que como se suele utilizar con frecuencia para que sea un poco más intuitivo, pues se define de esta manera, así, aparte A menos B. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, lanzar un dado, ya os lo estuve contando, pero vamos a dejarlo escrito. Sea el suceso A par, sea el suceso B ser primo y el suceso C ser impar. Y vamos a hacer operaciones con estos tres sucesos. Por ejemplo, A unión B. A unión B escogerá 2, 4, 6 y B 2, 3, 5 y unirlos. Y entonces al unirlos me queda 2, 3, 4, 5, 6. Fijaros que el 2 aparece dos veces, pero en los sucesos elementales no se pueden repetir nunca, ¿de acuerdo? Entonces cuando unimos y se repite alguno de ellos, siempre figura en la unión como un solo suceso elemental, porque el 2 solo aparece una vez, no aparece dos veces al lanzar un dado. Luego pasamos a la intersección. La intersección entre A y B es ver los elementos que tienen en común. Los elementos que tienen en común cuando se cumplen al mismo tiempo. Es el 2. La intersección es el 2. Y el contrario, bien, nosotros vamos a representar el contrario. Aquí en el diagrama lo pone A', nosotros lo vamos a representar siempre con una barra encima. Es decir, esto leemos contrario de A, con la barra encima. Y el contrario de A, si A es el 2, 4, 6, ¿qué elementos no están en A? Pues el 1, 3 y el 5 dentro del espacio muestral. Este sería el suceso contrario de A. Bueno, A menos B escogerá 2, 4, 6 y quitarlo de ahí lo que sea de B. ¿Y qué es de B? El 2. Pues entonces el 2 hay que quitarlo. Entonces me queda el 4 y el 6. B menos A. Escoger B, 2, 3, 5 y quitarle lo que tenga en A, que es el 2, queda 3, 5. Esto ya nos está diciendo que la operación diferencia no es conmutativa. A menos B no es lo mismo que B menos A, esto no es conmutativo. Hablando de conmutativo, vamos a ver propiedades de las operaciones y estas ya las veremos al final. Ahora hay otra cosa que podemos ya con las operaciones caracterizar los sucesos incompatibles. ¿Qué eran dos sucesos incompatibles? Eran aquellos que no se podían producir al mismo tiempo. Si no se pueden producir al mismo tiempo, la intersección no existe. Es decir, no existe. No, aquí no hay ningún elemento, por tanto la intersección es el suceso imposible. Por eso son incompatibles. Entonces, cuando la intersección de dos sucesos es el suceso imposible, los sucesos son incompatibles. Por ejemplo, A y B no son incompatibles, pero A y C sí lo son. Y a la hora de dibujarlos en diagrama, se caracteriza porque son conjuntos disjuntos, es decir, que no se solapan, no se superponen el uno sobre el otro porque no tienen elementos en común. Esto sería en el caso de que sean incompatibles, ¿vale? Los dependientes e independientes, esos no se pueden caracterizar con las operaciones de momento. Y ahora vamos aquí a enunciar las propiedades. Las vamos viendo despacio, pero son importantes que las sepáis. Algunas son muy evidentes, otras no tanto, pero se pueden demostrar todas. No vamos a pararnos en la demostración. Alguna demostración sí tenéis hecha en los apuntes, algunas sí hay, pero vamos a ver las que cito aquí. La conmutativa, para la unión y para la intersección. Estas son propiedades comunes para la unión y la intersección. Conmutativa, es lo mismo intersecar A con B que B con A. Eso es, por definición da lo mismo, es decir, que se verifiquen al mismo tiempo, da igual que sea A con B, que se verifique A y B, que se verifique B y A. Eso es lo mismo, eso es evidente. Y la unión también, si yo uno A con B es lo mismo que unir B con A. Entonces es conmutativa. Asociativa, también la intersección es asociativa y la unión lo es.
Si son tres conjuntos, tres sucesos, intersecarlos se pueden asociar por la derecha o por la izquierda y luego intersecarlo con el tercero. Y lo mismo con la unión. Distributivas, esta es importante, la distributiva de la intersección respecto de la unión y la distributiva de la unión respecto de la intersección. Idempotentes, bueno, estas son también muy evidentes, son muy intuitivas, el ver lo que es así. Si yo cojo A y le interseco consigo mismo, el resultado es A, es decir, A y A se verifican al mismo tiempo, por tanto el resultado es A. Y la unión de A consigo mismo también sigue siendo A. Es dos veces, pero dijimos que los elementos no se escriben, no se repiten dos veces, sino que se consideran una sola vez, así que A unión A sigue siendo A. Las leyes de Morgan, estas sí son muy importantes, porque estas sí las vamos a utilizar, y estas sí tenéis que saberlas. Las leyes de Morgan dicen lo siguiente, dicen que el contrario, son ya leyes del contrario. El contrario de una unión es la intersección de los contrarios, es decir, fijaros, cambia la operación, no se conserva la operación, sino que cambia. Y el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Aquí esta barra y esta B no pintan nada, aparecieron por ahí. También en el copia-pega aparece por ahí, olvidaros de ella. Lo que os quedáis es que cuando es el contrario de la operación global, cambia a la unión, y cuando es la unión, cambia a la intersección. La simplificativa es simplemente lo de absorción, es decir, A unión A intersección B es igual a A. Esto lo podéis ver con el diagrama. Fijaros, si cogéis A intersección B, lo tenéis aquí, ¿lo veis? A intersección B. Vamos aquí al diagrama. Si a este trozo le unimos A, que es lo que me dice la operación, pues está claro que me da A. Y aquí lo tengo, eso está claro. Y, por ejemplo, esta, A unión B. A unión B, aquí lo tengo, es lo rayado. Si A unión B lo interseco con A, ¿qué es lo común a unión B y A al mismo tiempo? Pues es el propio A, entonces es A. Eso se llama de absorción. Bueno. Las de identidad muy fáciles, tampoco nada que explicar. Si yo A lo interseco con el espacio nulo, el suceso imposible, la intersección es que se verifiquen al mismo tiempo. ¿Y cuándo se verifican al mismo tiempo A y el suceso imposible? Pues en ningún caso, porque tengo el suceso imposible por un lado operando, entonces el resultado es imposible. Por el contrario, si A lo uno con el suceso imposible, como el suceso imposible no tiene ningún elemento, solamente ahí estoy uniendo, solamente me quedan los elementos de A. Si tomo A y lo uno con el espacio muestral, como el espacio muestral es el más grande, el que abarca todo, y es una unión, el resultado final es el espacio muestral. Si por el contrario lo interseco, A intersecado con el espacio muestral, el resultado es A, porque dentro del espacio muestral se cumple al mismo tiempo A y el espacio muestral en el caso en que se cumpla A. El complementario, si yo uno A con su complementario, aquí lo tengo, aquí lo podéis ver. Si yo cojo A y lo uno con la zona rayada que es su contrario, ¿qué obtengo? Obtengo todo en este caso, todo el espacio muestral. Si por el contrario quiero ver cuándo se verifican al mismo tiempo un suceso y su contrario al mismo tiempo, pues aquí está que no se solapan, no hay elementos en común, es el suceso imposible. El contrario del contrario es el propio suceso. El contrario del espacio muestral es el suceso imposible. Y el contrario del suceso imposible es el espacio muestral. Bien, pensarlo, poneros ejemplos con el experimento de lanzar un dado, lanzar dos dados o lo que sea, y hacer uniones e intersecciones y contrarios. Bien, por último, vamos a hablar de frecuencias, que se entiende por frecuencia absoluta y por frecuencia relativa. Esto ya os suena y consiste en lo siguiente. Vamos a ver, realizamos un experimento aleatorio n veces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí lo tengo y voy poniendo aquí a la derecha un ejemplo práctico. Pues, por ejemplo, lanzar un dado 100 veces. Bien. Sea un suceso cualquiera de ese experimento aleatorio, aquí sea, por ejemplo, a salir cara. Bien. Y B salir cruz. Definimos frecuencia absoluta de un suceso al número de veces, aquí lo pongo, número de veces, por tanto va a ser un número entero, que aparece A en las n pruebas. Es el número de veces que aparece el suceso A en esas n pruebas en las que realizo el experimento. Por ejemplo aquí, y lo voy a representar por n sub A, es decir, frecuencia absoluta de A.
por ejemplo, supongamos que al lanzar un dado, Dios, aquí me equivoqué, también es una moneda, perdón, lanzo una moneda, salir cara, salir cruz. Imaginemos que salir cara, al lanzar una moneda me salen 55, y al lanzar y cruz me sale 45, al lanzar 100 veces una moneda. Aquí, como no tengo otros sucesos elementales, ya no tengo, ya están todos completos, no hay más que hacer, ¿no? Bien, pues aquí sería que la frecuencia absoluta de salir cara sería 55, que es el número de veces que me sale cara en el lanzamiento de la moneda 100 veces, y la frecuencia absoluta de salir cruz serían 45. Es lo que estoy diciendo aquí en general. Bueno, pues propiedades de la frecuencia absoluta. Según esta definición, hay una propiedad evidente, que es que la frecuencia absoluta siempre va a ser mayor o igual que 0. Imaginemos que aquí las 100 veces me salen caras, pues la frecuencia absoluta de salir cruz sería 0, que sería el mínimo. Y el valor más alto de la frecuencia absoluta es el propio n, es decir, aquí la frecuencia máxima que yo puedo obtener es 100. Es decir, si me salen todas las caras, en todos los casos, la moneda está trucada y me sale siempre cara, la frecuencia absoluta sería 100. Entonces la frecuencia absoluta es un número entero positivo. Es un número entero, bueno, más que entero positivo, entero no negativo, porque entra el 0 también. Entonces está comprendido entre 0 y n. Esa es la frecuencia absoluta de un suceso. Más propiedades. Bien, otra propiedad importante, la frecuencia absoluta del suceso seguro. La frecuencia absoluta del suceso seguro es siempre n. La frecuencia absoluta del suceso imposible, como el suceso imposible nunca se va a producir, es 0. La frecuencia absoluta de un suceso va a ser siempre n menos la de su suceso contrario. Eso también es lógico, ¿no? Porque si me sale el suceso A n a veces, el contrario me va a salir las veces que no me sale el suceso A, si sería las n veces menos na. Y otra propiedad importante que está demostrada en los apuntes, aquí no lo vamos a demostrar, es que la frecuencia de la unión es la frecuencia del suceso A más la del B menos la frecuencia de la intersección. ¿Por qué hay que quitarle una vez la frecuencia de intersección? Porque cuando estamos sumando la frecuencia de A y la de B, estamos sumando los de la intersección dos veces, por pertenecer a A y a B al mismo tiempo. Entonces eso hay que quitárselo una vez. De ahí que se reste la frecuencia de la intersección. Bien, estas son la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, en vez de ser el número de veces, es la proporción de veces con las que aparece en las n pruebas. Entonces, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta partido por n. La frecuencia absoluta de un suceso la representamos así por FA, es, por definición, la frecuencia absoluta partido por n. Si dividimos todas estas propiedades por n, obtenemos las propiedades de la frecuencia relativa. Aquí al dividir por n, aquí me queda 0 y aquí a la derecha me queda 1. Y aquí en medio al dividir por n me queda la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa de un número, y esto es importante, es un valor comprendido entre 0 y 1. La frecuencia relativa de salir cara aquí es 0,55, porque es la frecuencia absoluta 55 partido por 100. Y a veces se expresa en tanto por 100, sería el 55%. Es decir, al lanzar 100 veces una moneda, ¿en qué porcentaje ha salido cara? El 55%. ¿O qué frecuencia relativa ha ocurrido en este experimento? Pues 0,55. Si yo divido por n la frecuencia absoluta del suceso seguro, me da 1. Entonces la frecuencia relativa del suceso seguro me da 1. La frecuencia relativa del suceso imposible me dará 0 también. La frecuencia relativa de un suceso contrario es 1, porque al dividir por n aquí me queda 1 y al dividir por n aquí me queda FA, 1 menos la frecuencia relativa de A. Y la frecuencia relativa de la unión es la frecuencia relativa de A más la frecuencia relativa de B menos la frecuencia de la intersección. Estas propiedades de la frecuencia relativa son muy importantes porque las vamos luego a tener en cuenta a la hora de definir la probabilidad, que sería la siguiente lección. Bueno, pues ya no os canso más. Esto podéis pararlo, podéis volverlo atrás, podéis verlo todas las veces que queráis y a la hora que queráis. Y combinado con los apuntes, espero que esta lección os sirva de ayuda para luego, cuando retomemos las clases con normalidad, tenerlo ya bastante trillado y poder avanzar con más rapidez y ganar el tiempo perdido. Bueno, pues esto es todo y hasta el próximo vídeo y bueno, ánimo.